presento las películas. Ya, vamos a empezar entonces. Ya, les digo a las panelistas que hay que hablar bien cerca del micrófono, me dijeron. ¿Ahí se escucha bien? Ya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias como por su interés, por su asistencia a nuestro querido espacio de Londres. Hoy tengo el placer de presentar a un panel femenino y feminista y poderoso, con tres grandes mujeres y compañeras de batalla. Me acompaña la doctora Fran Leza, académica de la Universidad de Oxford, la Laura Elgueta, quien es periodista, sobreviviente de Operación Cóndor y también familiar de víctimas de Operación Cóndor, y mi compañera Magdalena Garcés, la doctora Magdalena Garcés, quien es abogada de Londres 38 y defensora de derechos humanos. Como además es un panel femenino, hemos acordado nosotras mismas el orden, y va a hablar primero Laura, también conocida como Lala, Magdalena Garcés, y al final va a poner la doctora Francesca Leza. Entonces, Laura, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un honor comenzar esta conversación, y parto diciendo que cuando Francesca me pidió que estuviera hoy día acá, acepté con mucho gusto. Efectivamente, como dice Karina, soy una de las pocas sobrevivientes de la llamada Operación Cóndor. Fui detenida en Argentina a los meses después de que fue secuestrado mi hermano, mi cuñada y otros amigos, quienes están hoy detenidos desaparecidos. Cuando acepté, decía que lo hice con mucho gusto, pero inmediatamente tomé una decisión, y esta es que no quería hablarles hoy del libro, hacer algo totalmente diferente. Por supuesto, creo que el libro es necesario, ustedes lo van a conocer, y aquí vamos a tener seguramente a tres personas que van a poder explicar y contar más bien el contenido esencial de este trabajo de Francesca. Sin embargo, por no hablar del libro, no quiere decir que no tenga algo que decir, porque tengo muy claro lo que quiero decir. Quiero en esta oportunidad, en este lugar, que además es un lugar emblemático, donde muchos amigos, muchos seres queridos para mí, incluso mi marido, que está afortunadamente sobreviviente, estuvo en este lugar, secuestrado. Quería decir en este lugar y frente a ustedes, decirle a Francesca que creo que el trabajo que han realizado ella y otros investigadores es un trabajo invaluable, que tiene un valor muy profundo para nosotros como familiares de víctimas. Son estos trabajos, los realizados con profesionalismo, con determinación, con compromiso, los que han ido construyendo un acervo que quedará en la historia de nuestros países, y un acervo muy importante en relación a Operación Cóndor, una operación que por mucho tiempo estuvo en tierra de nadie. Nuestros familiares, los chilenos, que son más de 100, si mal no me equivoco, tuvieron además la tragedia de ser secuestrados en otros países, en donde nosotros como familias, cuando nuestras familias iban a preguntar por ellos, nos decían que si eran chilenos teníamos que preguntar aquí en Chile, y en Argentina y viceversa. Estaban bastante en tierra de nadie. Por lo tanto, el camino de todos los familiares ha sido un camino largo y solitario, pero en particular los de la Operación Cóndor. Así que lo más importante era decir las gracias, 1000 veces gracias, puse acá en esta ayuda a memoria, porque sé que este libro y investigación que se ha realizado en torno a los juicios Cóndor representan cientos de lecturas, largas horas de entrevista, muchas horas presenciales en el juicio, mucha paciencia y mucha responsabilidad y altura de miras para cuidar cada uno de esos espacios que por sí son muy difíciles. Gracias a todo este esfuerzo de muchos años, finalmente logramos tener estos productos o estas producciones que van a contribuir
históricamente. Por otro lado, quiero decir que una de las angustias que a mi juicio está comenzando a tener mucha presencia dentro de los familiares de detenidos desaparecidos, especialmente de los familiares ya mayores, es el paso del tiempo. Y esto trae aparejado una gran angustia porque nosotros también estamos siendo víctimas de la famosa muerte biológica que hablamos. Y nos preocupa saber qué va a pasar con nuestros casos, tanto los colectivos como los individuales. ¿Quién va a poder acumular todas esas pequeñas historias, todos los logros, todos los pasos legales que hemos ido acumulando durante todos estos años? Es una angustia real porque la muerte biológica, como les digo, también nos está llegando. Mi madre, que falleció hace 5 años, tuvo una verdadera obsesión en los últimos tiempos de su vida con pasarme todos los papeles, que yo supiera dónde estaba todo lo que ella había hecho en la larga búsqueda que realizó para saber de su hijo. Los habeas corpus, las cartas, las tenía ordenadas y tenía una verdadera obsesión de que yo supiera dónde estaban. Afortunadamente fui una de las chilenas que pudo declarar en el juicio en Argentina y pude dejar todo eso en la justicia. Nosotros hemos visto con los años cómo algunas políticas de resguardo de la memoria se han ido afianzando en algunos países más y en otros menos. Yo creo que aquí estamos más en la cota del menos que de más, si comparamos con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Argentina. Pero también los tribunales han empezado a funcionar y a hacer por fin su trabajo. Muchos creadores también han dedicado largas horas para plasmar en películas, en documentales, en libros, nuestra historia. Y tenemos el caso de grandes profesionales como Francesca, que hacen investigaciones y hacen de su objeto de estudio el caso de los derechos humanos y en particular el caso de los desaparecidos y Operación Cóndor. Yo lo que quería resaltar en relación a eso, por eso yo hablaba de que más que hablar del libro, yo quiero en esta oportunidad resaltar la importancia del trabajo de investigación, cómo esto no solo va ayudando a formar la memoria histórica, el acervo cultural, sino que sobre todo también nos produce un gran alivio a los familiares, nos saca un poco el peso que tenemos en la espalda. Lo que ha hecho Francesca es muy valioso. Soy testigo de su trabajo hace muchos años, cuando ella empezó a interiorizarse sobre los casos Cóndor con cierta timidez, respetuosamente haciéndose parte de nuestras historias, y mientras nosotros la atiborrábamos con información para que ella pudiera tener toda esa información en la cabeza y no se perdiera el hilo de la investigación que sabíamos que iba a llegar a buen puerto como hoy lo sabemos. Ha habido metodología, ha habido pasión, ha habido compromiso, muchas fuentes de información, y veo con satisfacción que ese trabajo está aquí de manera articulada, de manera certera, y es el libro que estamos presentando. Finalmente quiero decir y contarles y compartir con ustedes que un hecho concreto de lo que estoy diciendo, esto no son solo palabras. En el transcurso de la investigación que hizo Francesca, ella descubrió, después de muchas horas seguramente de investigación en los archivos de la Cancillería uruguaya en Montevideo, descubrió una serie de cables y papeles, y dentro de esos documentos encontró un cable que había sido enviado desde la Embajada Uruguaya en Chile a la Cancillería uruguaya. Y en ese cable se informaba sobre el secuestro de un grupo de personas. Entre esas personas habían alrededor de 7 u 8 personas que hoy están detenidas desaparecidas, entre ellas mi hermano.
y se informaba en octubre de 1976 que los habían asesinado. Esta evidencia quedó ante la justicia argentina y, por supuesto, a nosotros como familia nos remueve mucho porque estamos hablando de octubre del 76. Mi hermano fue secuestrado el 27 de julio del 76. O sea, están ahí reconociendo de alguna manera que este grupo, o la mayoría seguramente de ellos, fueron asesinados a los 2 o 3 meses. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no entregaron los restos? Todos lo sabemos. Esta era una política de exterminio para ellos y también una política de exterminio y de un daño irreparable para nosotros, sus familias. Hace unos días mi amiga Odel Mañé, que está aquí presente, que es hermana de María Cecilia Mañé, también secuestrada en el año 76 en Buenos Aires, en una intervención que tuvo lugar en la Universidad de Chile, dijo las siguientes palabras con las que termino: nos mintieron, nos engañaron, nos amenazaron y nos prohibieron el duelo, pero no pudieron con nuestra dignidad ni con la de los nuestros. Gracias, Francesca, por tu trabajo y gracias por este libro. Bueno, muchas gracias, Laura. El libro que hoy comentamos, porque lamentablemente todavía no nos podemos presentar. ¡Ay, el libro! Hay que poner. Lo mostramos. Ahí está el libro. Lamentablemente está solo en inglés, pero justamente, bueno, Francesca en la introducción de su libro plantea que el corazón de su libro tiene que ver con estos aspectos transnacionales, tanto de los delitos que se cometieron, de estos exterminios, pero también de la persistente lucha de verdad y justicia por parte de los familiares. Y yo quiero decir que Laura encarna esa lucha transnacional, transgeneracional, pero también quisiera como aprovechar este espacio para rendirle un homenaje a Laura como mujer sobreviviente, porque durante nosotros muchas décadas, y tal vez fue un error, nos referíamos a las víctimas sobrevivientes de tortura como testigos, y no como víctimas sobrevivientes, así como muchas veces hemos llamado a los familiares de víctimas y no víctimas. También en el proceso de aprendizaje, en esta narrativa, creo que eso es algo que hemos aprendido, y quisiera mencionar además algo muy importante de Laura, que ella no fue reconocida en el primer informe Valex por haber sido torturada en otro país, a pesar de la valentía que ella tuvo de enfrentar incluso a la justicia argentina, a rostro descubierto, contando la historia de tortura que había sufrido siendo además muy joven. El Estado chileno le negó la posibilidad en un primer momento de ser reconocida por ese tipo de argumentaciones, y mujeres como ellas lucharon y se enfrentaron a ese tipo de políticas públicas, como logrando ser reconocida en la Valech 2. So, yo creo que hay muchas de nuestras narrativas que a veces no se comenta y que es importante que en estos espacios, que gracias a Francesca podemos como conversar, esté presente esa lucha y esa lucha por esa dignidad. Y otro aspecto que también me impresionó mucho siempre de cuando Laura me contaba de su historia era como lo solo que estuvieron, que ahora también lo mencionaste, sobre todo en Buenos Aires, en ese contexto, como muchas familias y sobre todo mujeres fueron abandonadas incluso por sus propios entornos y contextos, lo que las hizo más vulnerables a otras vulneraciones. Entonces, como, bueno, tratar de reconocer, incluirlo en esta narrativa, rendirte un homenaje, Laura. Y entonces vamos hacia el otro aspecto de este corazón de su libro que nos plantea Francesca en la introducción, que es el aspecto justamente de la búsqueda de la justicia, de esa búsqueda de la justicia continua. Entonces ahora los dejo con mi colega y compañera Magdalena Garcés, que nos va a comentar también del proceso Cóndor en Chile. Muchas gracias. De verdad es un honor compartir este panel. Conocemos a Francesca Leza hace muchos años, cuando ella empezó a hacer estos encuentros cóndor entre distintas, entre actores de los procesos judiciales de los distintos países, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, no me acuerdo si serían brasileños, sí, Brasil.
y nos invitaron. Y ha sido un proceso de conocimiento recíproco y del cual hemos aprendido muchísimo de ella y de los otros colegas y amigos, compañeras de los otros países. Hoy día el motivo de reunión es la presencia de Francesca, la publicación del libro. Aprovecho de pasar el aviso que se va a publicar en Uruguay en español el 2 de octubre y tenemos que hacer una campaña porque la editorial lo publique en Chile. Entonces vamos a después dar el dato para que mandemos muchas cartas porque ya está traducido, pagado los derechos, todo falta que lo publiquen en papel y no solo y no solamente en digital, no somos tan modernos. Y para complementar este encuentro, la idea era conversar un poco sobre el proceso Cóndor en Chile. Y voy a tratar de dejar más tiempo a Francesca, que me parece muy interesante lo que nos puede contar. Creo que Francesca junto con John Ding son las personas que más saben de Cóndor en el mundo y es un privilegio poder entonces conversar con ella esta tarde. Respecto de la Operación Cóndor Chile, el juicio que se conoce como Operación Cóndor es un juicio que tiene un rol que es 2182-98 y este juicio surge cuando el año 98 se interpusieron las primeras querellas contra Pinochet, que puso Gladys Marín en nombre del Partido Comunista por las víctimas desaparecidas del Partido Comunista, que hay conferencia y que después fue ampliado. Es importante destacar que cada una de estas víctimas, y en general todas las víctimas de la dictadura, tienen procesos muy anteriores, procesos antiguos que se fueron acumulando, después se fueron rescatando en el transcurso de la investigación. Lo que quiero decir, esto no partió del año 98, hay un proceso de en muchos de los casos tenemos procesos incluso cuando sucedieron los hechos, los recursos de amparo, querellas por secuestros que son del año 76, 77, muy iniciales, que obviamente chilenos investigaron, las mandaban a la justicia militar y morían, pero que son reflejo de una larga lucha de los familiares y de las asociaciones, en su tiempo la Vicaría, otros abogadas de derechos humanos, que por tratar de conseguir justicia. Pero esta causa en particular, la que se llama Cóndor actualmente, es la causa 2182-98, Operación Cóndor, como les dije, surge de la querella presentada contra Pinochet, que cuando se coge a tramitación la primera querella, rápidamente se empiezan a presentar muchas querellas contra Pinochet, porque Pinochet era responsable finalmente de todos los sucesos represivos, y se empiezan a formar, de repente era tanta la información, la tenía el ministro Juan Guzmán en aquella época, que el ministro Juan Guzmán forma expedientes, o sea, episodios. Y uno de los episodios que se forma es el de Operación Cóndor. En este episodio de Operación Cóndor hay querellas tanto por víctimas desaparecidas, fundamentalmente desaparecidas en Chile y desaparecidas en Argentina, y víctimas detenidas en otros países. Pero, por ejemplo, está la querella que interpuso Laura, está la querella que puso la familia de Edgardo Enrique, está la querella de Rocco Fuentes, está la querella de distintos familiares. Y este proceso, como tantos otros, avanzó en el tiempo y durante muchos años se investigó y tuvo el ministro Juan Guzmán, después tuvo el ministro Montillo, que hizo importantes avances. En general fue un gran aporte porque se descubrió la existencia del cuartel Simón Bolívar. Después ya no me acuerdo por quién pasó, pero finalmente llega el ministro, porque son muchos, y llega el ministro Mario Carroza, que es quien en definitiva dicta la sentencia de primera instancia. En la causa Cóndor, en algunos periodos se investigó, pero no en todos, se intentó investigar la coordinación represiva. Y eso me parece importante destacar porque en esta sentencia Cóndor algo se habla y se destaca, que es muy importante, pero es una sentencia que está centrada más bien en un número reducido de víctimas. No son todas las víctimas Cóndor, no representa todo el proceso represivo referido a lo que fue la coordinación de aparatos represivos con múltiples víctimas de Chile, Argentina, otras víctimas que son detenidas en Bolivia, etc. Esta causa se tramitó durante muchos años y en un momento el ministro Carroza decide cerrar sumario y dictar acusación y separa las víctimas con las cuales no tenía, certeza de que habían sido traídas a Chile o que no tuviera una vinculación directa.
Y esto tiene que ver un poco con cómo se han investigado estas causas, que se han investigado como casos de delitos comunes, y ha costado mucho que se investiguen como lo que fueron crímenes de lesa humanidad con participación de aparatos represivos que actuaron en base a políticas de exterminio y políticas represivas que incluso cruzaron la frontera. La sentencia Cóndor se dictó recién el año, lo tenía por aquí anotado, creo que 2018, anotado, septiembre de 2018. Y entre otras cosas tuvo retrasos porque hubo un agente fugado, hubo un año entero que se pasó por uno de los agentes que llevó la causa al Tribunal Constitucional, que significó una gran parálisis de la causa, Valderrama. Y finalmente se dicta esta sentencia que tiene las siguientes características. Por una parte, en una parte declarativa, declara que tras el golpe de Estado se generó una coordinación de acciones recíprocas entre diversos estados y aparatos represivos, entre los cuales menciona, dice, se genera un plan de coordinación de acciones y apoyo mutuo entre Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores políticos y que en el fondo genera este apoyo entre servicios de inteligencia. Es importante porque por lo menos declara la existencia de esta coordinación y también declara, quiero decirlo, que se hace esta primera reunión del noviembre 25 de noviembre del 75, pero también declara que en realidad este vínculo generaba como una respuesta estatal inmediata a una práctica que ya existía. Entonces, quiero destacar esos dos puntos, por lo menos declara la existencia de esta coordinación represiva y que además da a entender que existe esta reunión del 25 de noviembre del 75, que fue el documento famoso que descubre Martín Almada, donde se descubren que se había hecho la reunión en Chile, que le habían puesto el nombre Cóndor, que la había, ¿cómo se llama? Que estaba Manuel Contreras como de anfitrión de esta reunión. Ahora, es importante destacar esto porque efectivamente hay sucesos represivos mucho antes, y destacar como ejemplo el caso de Roberto Beaucir Alonso, que fue detenido en noviembre de 1974 en el aeropuerto, 74 lo detienen y lo traen acá a Chile, en noviembre del 74 en el aeropuerto de Seiza, y es traído a Chile, pasa por José Domingo Cañas, Cuatro Álamos, Villa Grimán, etc. Y también tenemos el caso, que es importante mencionar estando en Londres 38, de la Operación Colombo, que también hay una coordinación represiva, hay una coordinación respecto de estos actos de encubrimiento, de tratar de hacer aparecer que víctimas desaparecidas en Chile entre el año 74 y enero y febrero del 75 supuestamente habían muerto por resilla interna o, como se dice, en enfrentamientos en Salta, en fin, y que es la famosa lista de los 119. Las víctimas por las cuales se dicta el fallo en Operación Cóndor son Jorge Isaac Fuentes Alarcón, que es un caso muy emblemático de la Operación Cóndor, un caso muy conocido porque lo tuvieron mucho tiempo en Villa Grimaldi y eso significó que muchas víctimas lo vieran. Además, él es detenido con el hermano de Santucho, con el abogado Michael Santucho, en Paraguay, y Francesca me dio exactamente el día, lugar, fecha y hora que no fue compartir, que fue detenido y es traído a Chile. Y como señalaba, si bien él lo traen a Chile en septiembre del año 75, él es visto hasta enero del 75. Y además es conocido que él es amarrado a una casucha en el patio y que él cantaba y que él gritó su nombre a muchas personas, por lo tanto hay muchos testimonios de su presencia. Después incorpora el operativo en la entrega de Julio el Tránsito Valladares Caropa, que es detenido en La Paz y después de tiempo detenido en Bolivia es entregado a la DINA en julio del 76. Después están los 3 militantes socialistas que son detenidos el 3 de abril del 76 en Mendoza, Juan Humberto Hernández Saspe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Luis González Muñoz Velázquez, y traídos a Chile. Y por último, el grupo de militantes del Partido Comunista o personas vinculadas al Partido Comunista del operativo de 1977, que son detenidos en Argentina y traídos a Chile, y que es importante destacar
que al menos en este caso también se incorporaron las víctimas chilenas desaparecidas que estaban vinculadas a este operativo, es decir, es un operativo contra el Partido Comunista, personas vinculadas a él que son detenidas al mismo tiempo que se detiene gente argentina, se detiene gente en Chile y son llevados a los mismos recintos, unos asesinados y otros hechos desaparecer. El problema de la sentencia, obviamente son titulares porque no da el tiempo, pero el problema es que si bien logra establecer estos principios, a la hora de las condenas, la sentencia de primera instancia absuelve a una cantidad importantísima de gente. Y que también es una práctica que ha habido en la justicia chilena de cómo entender la responsabilidad penal de los agentes involucrados en hechos como estos y que tiende a entender una responsabilidad como delito común. E incluso nos ha pasado en situaciones en que se exige un estándar absurdo. O sea, hay sentencias que han dicho, el agente XX no señala que no conoce el nombre de la víctima. Bueno, no es un requisito cuando uno comete un delito conocer el nombre de la víctima, si no, ningún asaltante en Chile podría estar condenado. Y esta sentencia absuelve una cantidad impresionante de gente, por lo menos hay 22 que quedan absueltos, después absuelve a una serie de otros agentes, y la gran mayoría de los absueltos son personas que prestaban funciones en Villa Grimaldi, y en este sentido las víctimas por las cuales absueltas son las por las que se estableció su paso por Villa Grimaldi de manera más fehaciente, que son Fuente de Alarcón y las 3 víctimas socialistas, y el procesamiento, el primer procesamiento miraba a que todas estas personas que ejercieron distintas funciones en Villa Grimaldi eran responsables por las personas que habían sido secuestradas y torturadas en el lugar, que tiene que ver con una lógica de aparato de represivo y donde ya no es un autor individual, sino que hay muchos autores que colaboran para obtener el resultado, que es la lógica de la DINA. La DINA tenía una jerarquía, tenía distribución de funciones, una estructura piramidal, había jefe, había subalterno, había guardias que custodiaban a los detenidos, había agentes quienes torturaban a los detenidos, había quienes los interrogaban, a quienes hacían la labor operativa, etc. En esa tesis es que se dictaron los procesamientos y eso es lo que Carroza dice, no, son inocentes porque en el fondo están pidiendo a ver si es que a la víctima en particular la detuvo ese agente. Es como querer demostrar que a Juanito lo detuvo Pedro y no que en el fondo, y después la permanencia en el recinto se olvida también, como que no existe. Después, la sentencia de primera instancia condena, y eso es interesante, pero las penas son bastante bajas, que también ha sido una tradicional crítica de los procesos de justicia transicional chilena, es que se aplican penas que son desproporcionadamente bajas a la magnitud de los delitos cometidos. Y en ese sentido, por las víctimas, fundamentalmente por Fuente de Alarcón y por las víctimas comunistas, ya dicta más condena a algunos agentes de Simón Bolívar, en el caso de Trosco Fuentes también a 2 interrogadores, a 2 torturadores, y a los oficiales de la DINA exterior. Más o menos ese es como y al que ejercía mayor mando en Simón Bolívar. En Simón Bolívar había como una dualidad, porque una parte estaban los agentes operativos bajo un mando, pero también estaba el agente a cargo del recinto, que es Morales Salgado, que también ejercía mando en el recinto y por lo tanto responsable de las víctimas que pasaron por ese lugar. Esta sentencia, como le señalaba, salió el año 2018, aplicaba penas, voy a mencionar solo algunas. Por ejemplo, un caso que a mí siempre me pareció escandaloso fue el de Gladys Calderón, que estaba condenada por 3 secuestros calificados y por 5 homicidios calificados a 10 años y un día, que es como más o menos la pena que podría obtener alguien por un robo que entró a una casa, como un robo con violencia, va a una pena muchísimo más alta. También estaban condenados los principales oficiales, los oficiales a cargo de la DINA exterior estaban condenados con una pena única a 15 años y un día por los secuestros y por los homicidios.
Esta pena se presentaron recursos tanto de los condenados como de las partes querellantes, que fueron los querellantes los familiares, el Programa de Derechos Humanos, el Consejo de Defensa del Estado, en fin, y se logró una sentencia que es una sentencia bastante interesante dentro de lo que es la justicia chilena. Yo comparto, como dijo Laura, que la justicia chilena yo creo que tiene avance y grande espacio de impunidad. Y creo que a mí me es importante destacar los avances porque es parte de lo que nosotros trabajamos y cada avance es un mundo de esfuerzos y de luchas de años, muchas luchas que además heredamos de otros que venían desde antes, pero también es cierto que hay espacio de impunidad. Ahora, lo importante de la sentencia de segunda instancia, que la causa se hicieron los alegatos el año pasado en julio del 2021, y un año después salió la sentencia, lo cual es normalmente inusual, una demora enorme. Hay una cantidad de fallecidos impresionante que no voy a mencionar porque han fallecido muchísimos, desde Pinochet, Contreras, Morenbrito, en fin, una cantidad muy importante, Ciro Torres, etc. Pero lo que hace la sentencia de segunda instancia, que creo que es importante destacar, es que si bien mantiene 21 absoluciones de los agentes que estaban de Villa Grimaldi, condena a 7, en realidad eran más, pero se murieron, 7 agentes que venían absueltos, los condena. Y en general sube las penas. A los agentes que condena, por ejemplo, por Jorge Fuente Alarcón, los condena a 10 años, ya gente que venía absuelta. A los que venían con penas muy bajitas también se las sube. En general subió todas las condenas y distinguió, que eso desde el punto de vista del derecho para nosotros es importante porque son normas legales que en un caso común son súper rigurosos en aplicarlas, pero en los casos nuestros se les olvidan, entonces era importante destacar. Distingue los homicidios con los secuestros porque son delitos diferentes, por lo tanto les aplica una pena por los homicidios y una pena por los secuestros, que en definitiva es lo que corresponde. Entonces, en ese sentido, a todos los condenados va distinguiendo y cuando hay homicidios y secuestros, les aplica penas distintas. Por ejemplo, en el caso que estaba diciendo de Gladys Calderón, que es un personaje bastante siniestro, lo condena a 10 años y un día como coautora de delitos de secuestro reiterado, pero además la condena a 15 años y un día como coautora de delitos de homicidio calificado. Un tema... aquí se condena por coautoría, que es un tema jurídico, pero que en términos ultra, extra, hiper, o sea, sencillo, quiero decir, como porque no es el tema de discusión, es muy importante porque aquí en la coautoría, por definición, tiene que haber un grupo que se distribuye funciones, y eso tiene algo más que ver con lo que era, o sea, se asemeja a lo que hacía la DINA, o por lo menos nos parece más coherente que entender que aquí hay una organización, una estructura represiva que se distribuyó funciones, por eso es que cada cual cumple funciones distintas, pero todos son responsables por el hecho. También es muy importante que... me queda poquito tiempo. Que a los principales encargados de la DINA exterior, los principales oficiales, también les subió la DINA, o sea, les subió las penas a todos. Bueno, un ejemplo, Gerardo Gordón García, que venía condenado 5 años y un día, le subió 15 años y un día, y a los principales responsables como Eduardo Iturriaga Neumann, 20 años como coautor de los secuestros, más 20 años como coautor de los homicidios. Y en ese sentido creemos que es una sentencia importante, interesante, creo que es de las mejores sentencias que hemos tenido en los últimos años, y eso nos da un poco de esperanza. Y también destacar que esta sentencia, por primera vez, acogió una demanda que fue presentada por Paulina Veloso, cónyuge de Alexis Yacar, en que pidió, Fantástico. Fantástico. Sí, que pidió no solo una indemnización pecuniaria, sino que también unas indemnizaciones de tipo más simbólica. Era un libro... ¿Una beca? Una beca. Un libro. Una beca, Árboles, un libro árboles de la Universidad de Concepción. Árboles. Claro. Árboles de la Universidad de Concepción. Bueno, creo que es muy importante destacar, hubo una vez que se había cogido una demanda de este tipo y fue revocada por la Corte Suprema. Por lo tanto, los abogados de derechos humanos y las abogadas de derechos humanos hemos sido muy conservadoras en esto y no hemos
solicitado en general este tipo porque en términos jurídicos se supone que era muy difícil de obtener, siempre las discusiones un poco eran no, esto es imposible, y Paulina lo logró y creo que eso es también un gran avance desde el punto de vista de la reparación también que obviamente consideramos que es muy importante. Bueno, y ahora nos toca, pendiente la Corte Suprema, que esperamos no tener que esperar 15 años, en eso estamos. Y por otra parte, contar que hay otra causa que se llama Cóndor bis, que es donde quedaron las víctimas con las cuales no había procesamientos y sentencia, que es una causa que está avanzando lentamente, pero que nos parece de todas maneras muy importante porque todavía quedan muchos temas que no han sido investigados y responsabilidades que tienen que establecerse. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Magda. Bueno, me corresponde entonces también rendirle un homenaje a Magdalena Garcés, mi colega y amiga, por toda la lucha que ella representa contra la impunidad y por estas reflexiones como coherentes que nos ha dado respecto de los obstáculos que enfrentamos cotidianamente la justicia en estas causas. Y también para el Londres 38 es muy importante enfatizar la importancia del transcurso del tiempo como un obstáculo que asegura la impunidad en la medida que no logramos que las causas sean como vistas en un momento oportuno. Y con todos los obstáculos que enfrentan sí, situaciones que además tienen una serie de acciones de encubrimiento y silencio. Y creo que Magdalena ha destacado entre sus pares y su generación respecto de una abogada que ha sabido enfrentar y dar una lucha coherente y persistente en ese sentido, y que cuando empezamos, hace algunos años, éramos como las jóvenes abogadas de las causas, y entonces me agrada mucho ver ahora una primera línea de jóvenes, también nuevas generaciones de abogados de derechos humanos, que yo creo que Magdalena ha sido relevante también en inspirar en ese sentido. Así que ahí mi homenaje. Y ahora Londres 38 se complace en presentar a Francesca Leza. También agradecemos que Francesca haya elegido a Londres 38 para presentar su libro y su trabajo, porque Francesca también lo presentó esta semana en diversas casas de estudios y universidades, pero para Francesca era importante lanzarlo frente a la sociedad civil, frente a las víctimas, frente a sus representantes. Como Francesca dice, en el corazón de su libro se centra justamente esta idea de la represión transnacional y también, pero que se compara al mismo tiempo con los transnacionales esfuerzos por la justicia que realizan sus familiares, las víctimas y sus familiares. Francesca también nos habla como de cómo estos crímenes están caracterizados por la continua impunidad y negacionismo frente a estos crímenes y el silencio e inacción por parte de las autoridades locales, que es enfrentado justamente por la lucha de las víctimas y sus representantes en la búsqueda de, como dice Londres 38, toda la verdad y toda la justicia. Antes de dar la palabra a Francesca, también rendirle un homenaje a ella como académica, porque creo que muchas veces olvidamos que la academia también representa a personas defensoras de derechos humanos y creo que Francesca refleja mucho eso, no solo por el profesionalismo que ha construido en su trabajo académico, sino también en su capacidad de construir alianzas, como la que tiene ahora con Londres 38, que también ha dado lugar ahora a una página web que ya les mostraremos, pero recordándonos siempre como las dificultades justamente en mostrar la dimensión completa de lo que significa Operación Cóndor. Quisiera también decir que, algo que yo reconozco mucho más de la lucha de los académicos como personas defensoras de derechos humanos, es que cuando ganamos estos juicios, que cuesta y que en realidad nunca son triunfos porque siempre tenemos muchos dolores asociados a cuando sale la sentencia, a nosotros siempre va algún familiar a abrazarnos y a darnos las gracias. Y creo que a los académicos nunca nadie va hacia ellos a decir las gracias, entonces algo que yo siempre lo reconozco y trato de mencionar respecto de académicos que cumplen este rol de personas defensoras como Francis. Por eso Laura también lo mencionó. Pero también quisiera mencionar que Francesca ha sido víctima de amenazas en Uruguay. Ella tiene una causa también como víctima ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero esto yo creo que a todos nos conmovió mucho cuando Francesca fue víctima de amenazas en Uruguay a su vida e integridad, porque creo que eso evidencia que la desaparición y la ejecución forzada de personas constituye un problema actual.
y el encubrimiento y los delitos que se perpetran todavía en ese contexto sigue siendo un problema actual y además Francesca tuvo la sabiduría en ese momento de generar un grupo de académicas contra la violencia y ella lo ha presentado y ha seguido también en ese proyecto y para mí también ha sido un proyecto muy inspirador porque pone justamente este rol de las víctimas, cómo la academia también puede ser víctima. Así que, bueno, después de toda esta súper larga presentación, perdón, pero son muchas cosas que decir, los dejo con Francesca Lessa. Bueno, muchas gracias. Uy, ¿estamos? Sí. Por internet. Ya, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias Karina, muchas gracias a Londres 38 para recibirnos hoy y muchas gracias a ustedes. Sé que hoy es un día complicado, cuando agendamos no sabíamos que había feriado mañana, así que muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Es un placer y un honor para mí presentar este libro con todos ustedes. Y una deformación académica, tuve que preparar un PowerPoint, perdón, pero es como un PowerPoint muy liviano que son principalmente compartir algunas imágenes de esta presentación, porque en realidad presentar un libro y una investigación de exactamente 10 años desde que empecé es muy difícil y me dieron 15 minutos, así que es como una tarea muy difícil. Así que decidí enfocar mi presentación alrededor de una historia emblemática de dos víctimas que me permite ilustrar los dos temas que ya mencionó Karina, que están en el corazón de este libro, que son por un lado la coordinación represiva o lo que en inglés se conoce más como represión transnacional, y el segundo tema que es la justicia transnacional, es decir, los esfuerzos que digamos, de reflejo casi de lo que había sido la coordinación represiva, los esfuerzos que tuvieron que superar las fronteras para poder lograr la verdad y la justicia, o por lo menos algunas partes de la verdad y de la justicia. Entonces, la historia que les quiero contar esta tarde para presentar el libro es la historia de Anatole y Victoria Julien, que creo que ustedes capaz conozcan, porque tiene lugar en parte muy cerca de aquí, en Valparaíso. El 22 de diciembre de 1976, Anatole, de 4 años, y Victoria, de 19 meses, bajaron de un auto negro con vidrios polarizados en la Plaza O'Higgins de la ciudad portuaria de Valparaíso. El dueño de los juegos en la Plaza O'Higgins permitió que estos dos hermanitos, solos y tomados de la mano, jugaran ahí durante varias horas. Pero pasó el tiempo y nadie vino a recoger los niños. Casi a la noche, bastante alarmado, el propietario de los juegos llamó a carabineros para denunciar lo que había acontecido. ¿Quiénes eran estos niños misteriosos que, según el diario local El Mercurio, estaban bien vestidos y hablaban con un acento y expresiones típicas de Río de la Plata? La inexplicable aparición de Anatole y Victoria ocurrió durante un momento de terrorismo de Estado en América del Sur. Desde mediados de la década del 50, gobiernos militares, inspirados por la doctrina de la seguridad nacional y contando con el apoyo de Estados Unidos, comenzaron a asumir el poder en toda la región, empezando por Paraguay en 1954, y posteriormente, con un efecto bola de nieve, vemos golpes de Estado parecidos en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, Chile y Argentina. A pesar de algunas diferencias, todas estas dictaduras reprimieron brutalmente cualquier forma de oposición política y social, ya fuese pacífica o armada. Se perpetraron violaciones sistemáticas de los derechos humanos en nombre de lo que se llamaba en ese momento la lucha contra el comunismo y la subversión. Todo esto resultó en miles de casos de secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violación sexual y también casos de robo de bebés y de niños.
Todos estos crímenes se cometieron tanto adentro de cada uno de estos países, pero también cruzando las fronteras de los estados de América del Sur en toda la década de 70. Anatole y Victoria eran hijos de Mario Julien y Victoria Grisonas. Exiliados uruguayos, habían huido de la represión política y la dictadura militar en su Uruguay natal en 1973 y habían buscado refugio en Argentina. La familia vivía en las afueras de la capital, en Buenos Aires, donde nació Victoria en 1975. Mario y Victoria eran militantes políticos en el exilio uruguayo local y pertenecían al Partido por la Victoria del Pueblo, conocido como PVP, que había sido fundado por exiliados uruguayos en Argentina en julio de 1975 para catalizar la resistencia contra la dictadura uruguaya desde el exterior. En el contexto de operativos que acontecieron desde junio a octubre de 1976 contra integrantes del PVP, la casa de la familia Julien fue atacada el 26 de septiembre de 1976. Hubo un gran operativo militar ese domingo que los vecinos recordaron muy claramente en el marco del juicio Cóndor unos años atrás. En ese operativo actuaron militares y policías argentinos, pero también uruguayos, que habían viajado específicamente desde Montevideo para desmantelar el PVP. Mario fue asesinado en el acto, mientras que Victoria y sus dos hijos fueron llevados al centro clandestino de detención, conocido como Automotores Orletti, que ven en la pantalla, donde muchos extranjeros perseguidos en el marco de Plan Cóndor fueron retenidos ilegalmente durante todo el año 76. Después de pasar alrededor de 10 días en Orletti junto a su madre y otro exiliado uruguayos, Anatole y Victoria fueron llevados en avión a principios de octubre a Montevideo, donde fueron detenidos en un segundo centro clandestino de detención en la capital, Montevideo, que también pueden ver ahí arriba en la pantalla. En ese edificio funcionaba el Servicio de Inteligencia Militar del Ejército Uruguayo y en el sótano funcionaba una prisión clandestina. En la planta baja de ese edificio fue donde estuvieron detenidos Anatole y Victoria junto con María Claudia García, una prisionera argentina embarazada de 8 meses, que fue también trasladada desde Orletti a Uruguay para robar a su hija, María Macarena Hellman, cuando nació a comienzos de noviembre de 1976. A fines de diciembre de 1976, 3 meses después de su secuestro en Buenos Aires, Anatole y Victoria fueron llevados en avión hasta Chile. Esta fue la tercera etapa de su periplo. Cuando entrevisté a Anatole en 2013, él me contó que tenía algunos recuerdos de ese viaje en avión, porque por primera vez había visto las montañas en su vida. Los crímenes que sufrieron Anatole y Victoria fueron el resultado del llamado Plan Cóndor, una red secreta transnacional que fue creada por los estados criminales de América del Sur, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que en noviembre de 1975 se reunieron acá en Santiago para coordinar de forma más eficiente sus políticas de represión contra los exiliados más allá de cualquier frontera. En el libro argumento que el Plan Cóndor se desarrolló entre principios de 1976 y finales de 1978 y que el Plan Cóndor fue una de varias fases que tomó este fenómeno más amplio de la represión transnacional en América del Sur. Este concepto de represión transnacional se refiere a cómo los estados de esta región coordinaron por mucho tiempo anterior también sus políticas de represión
y que alcanzaron en el Plan Cóndor el momento más sofisticado, más institucionalizado y también más letal en términos del número de víctimas que fueron perseguidos. En mi investigación pude recopilar un total de 805 víctimas de la coordinación represiva entre 1969 y 1981 en América del Sur. A principios de 1978, la coordinación represiva alcanzaba a 8 países que pueden ver en el centro de la diapositiva, y esta coordinación fue fundamental para permitir el silenciamiento de los exiliados que habían dejado su país de origen y que desde el exilio seguían luchando contra la impunidad en Chile, en Brasil y en Uruguay. Y a través de Cóndor, los estados criminales de América del Sur transformaron esta región en un área sin fronteras de terror e impunidad, donde se cometieron violaciones de derechos humanos a escala sistemática. Este sistema sofisticado y ambicioso, que se llamó Sistema Cóndor, tenía 4 elementos principales. Primero, un sistema secreto de comunicaciones que se llamaba Condortel, que permitía a los países miembros de Cóndor intercambiar información de inteligencia y también información para coordinar los operativos. 2, una oficina de mando y de operaciones conocida como Condoreje, que estaba ubicada en Buenos Aires, justamente porque ahí residían miles de exiliados desde finales de los 60 que habían huido a Argentina pensando haber encontrado un refugio seguro. Tercero, un banco de datos que contenía información compartida sobre los que se consideraban como los blancos de Plan Cóndor. Y finalmente, la unidad Teseo, que se conoció apenas 3 años atrás, con la última ronda de desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos, que era una unidad ultra secreta compuesta por agentes de Argentina, Chile y Uruguay, que se encargaba de eliminar objetivos en Europa y especialmente en Francia. Volviendo a Anatole y Victoria, después de un tiempo en varios orfanatos, fueron finalmente adoptados por la familia Larrabeiti Yáñez en Valparaíso. En 1979, gracias a una información recibida por parte de los exiliados sudamericanos, la abuela paterna, María Angélica, que buscaba a sus nietos desde su desaparición 3 años atrás, pudo reunirse con ellos finalmente en Valparaíso, pero con el fin de proteger su bienestar y en particular el de Anatole, que todavía recordaba el operativo en su casa en Buenos Aires. La familia biológica y la familia adoptiva decidieron que la mejor solución era que los hermanitos se quedaran acá en Chile, siempre y cuando visitaran Uruguay con regularidad para así conocer también a su familia biológica. Pero a pesar de este reencuentro, quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué los niños habían sido llevados a Uruguay y después a Chile? ¿Eran algún tipo de botín de guerra? ¿Y qué había pasado con sus padres? En la segunda parte del libro me enfoco en la llamada justicia transnacional y en particular el papel de las personas buscadoras de justicia, es decir, sobrevivientes, familiares, activistas de derechos humanos, abogados, algunos jueces, fiscales y algunos políticos que enfrentaron contextos de impunidad, lo que en el libro yo llamo un muro de impunidad que existió especialmente en los años 80 y 90 en el Cono Sur, con muchos esfuerzos para intentar perforar o por lo menos empezar a romper esta situación de impunidad que era dominante en la región. Y en ese sentido se desarrollaron 2 caminos principales para intentar lograr justicia. Por un lado, adentro de América del Sur se llevaron adelante varias querellas penales
de litigio estratégico que identificaban algunos delitos que quedaban afuera de las leyes de amnistía o de impunidad que había en esos países y que permitían algunos avances en la justicia. Y en segundo lugar, una estrategia de los llamados juicios en el exterior, utilizando los tribunales de Italia, de España, de Francia, aquí todos saben el caso de Pinochet, utilizando de manera estratégica estos tribunales lejanos para impulsar la justicia que estaba faltando adentro de la región. Y en el libro me enfoco en los procesos penales, en particular de Argentina, Chile, Uruguay e Italia, que estaban enfocados en la aclaración de los crímenes de Cóndor. También hice un mapeo de todos los juicios y causas penales que hasta la fecha se han enfocado en investigar los delitos de Plan Cóndor y pude rastrear por lo menos 46 causas penales que desde el comienzo de los años 80 se han enfocado en este tema. Y hasta la fecha se han dictado sentencias, por lo menos de primera instancia, en 30 de estas causas penales. Hay 3 juicios en curso en este momento, 2 en Uruguay y 1 en Italia. Estos son juicios de primera instancia, no contamos la instancia de apelación. Y también hay 9 causas que están todavía en etapa anterior al juicio. Y estas sentencias penales hasta ahora, de estas sentencias penales hasta ahora, 11 tuvieron lugar en Argentina, 7 en Chile, 6 en Uruguay, lo cual también demuestra que a pesar de ese muro de impunidad que le conté hace un poco minutos atrás, finalmente se pudieron lograr algunos avances, como decía Mane, importante, y estos avances se lograron particularmente gracias a los esfuerzos de todas las personas que se dedicaron a luchar contra la impunidad. Y hasta la fecha hemos podido rastrear un total de 112 oficiales militares y civiles que incluyen a exdictadores, a ministros de gobierno de América del Sur, que han sido condenados específicamente por los delitos de la coordinación represiva sufridos por 263 víctimas. Y para ir cerrando, quiero volver a la historia de Anatole y Victoria, que nunca abandonaron su búsqueda por verdad y justicia. Después de una ardua lucha, en 2020, un tribunal federal argentino condenó a 4 agentes de inteligencia a cadena perpetua por varios delitos de lesa humanidad, que también incluían su secuestro y el ocultamiento de su identidad. Además, en diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Argentina por la desaparición forzada de Mario Julien y Victoria Grisonas. También la Corte determinó que Argentina había violado los derechos de Anatole y Victoria a la protección judicial y a conocer la verdad sobre el destino de sus padres. Y yo tuve el honor de ser perito para Victoria y Anatole frente a la Corte Interamericana el año pasado. Y quisiera concluir destacando una vez más el papel fundamental de lo que llamo en el libro las personas buscadoras de justicia. Y aquí en esta sala tenemos a Mucha, a Lala, a Odette, a Jorge y a muchos más que nos acompañan, porque sin sus esfuerzos incansables por denunciar estos delitos, por averiguar lo acontecido con sus familiares y seres queridos, yo sinceramente no creo que yo estuviera acá para contar estos avances, que obviamente sé que falta mucho, pero creo que no estuviéramos acá comentando estos avances que se pudieron lograr. Porque esta denuncia, esta tarea incansable de denunciar empezó en el mismo momento en que el Plan Cóndor estaba funcionando en la región. Hubo testimonios de víctimas desde siempre que nunca bajaron sus brazos en esta lucha. Y no solo denunciaron los crímenes de Plan Cóndor, sino también reconocieron, como decía
Mane y Lala hace poco, que estos delitos tenían algo un poco diferente, como ese hecho de haber cruzado las fronteras, que en su momento era una dificultad, porque donde los familiares iban solamente encontraban puertas cerradas. Pregunten en Argentina, pregunten en Chile, pregunten en otro lado. Después se convirtió en una herramienta de litigio estratégico, porque, por ejemplo, las leyes de amnistía no se podían aplicar a agentes extranjeros o a delitos cometidos en otros países. Entonces, estas herramientas, los delitos de Plan Cóndor, permitieron empezar a romper esta muralla de impunidad y también a aportar a que se pudiera avanzar en esta búsqueda de verdad y justicia. Muchas gracias. ¿Quieres que muestre lo de la web o después? Sí, bueno, tenemos un... Bueno, muchas gracias, Fran. Bueno, habrán visto todo como... Porque también nosotras mencionamos tanto como el trabajo de Fran y yo siempre valoro más esta capacidad que tiene de contar todo lo complejo de este caso, de lo que es Operación Cóndor, a través justamente de la historia de Victoria y Anatol. Bueno, en esta idea de las alianzas, y yo creo que lamentablemente no vamos a poder hacer, esto está siendo grabado y lo vamos a dejar también en la página de Londres, ¿cierto, Juan? Entonces por eso estamos con los microfonitos, entonces no sé si podemos hacer preguntas, pero como lo que queremos exponerles ahora es que justamente Londres 38 tiene un proyecto ahora con Fran y la Universidad de Oxford para justamente ir evidenciando esta narrativa que hablamos de Operación Cóndor, de recordar a las víctimas, de recordar como la envergadura y magnitud. Entonces estamos ahora como presentando, y esto es como la primera vez que estamos mostrando entonces nuestra página web, que la voy a dejar con Fran para que ella como que les dé algunos más detalles. Pero algo que nos sorprendió cuando iniciamos este proyecto era que justamente en Chile CAS había propuesto en su programa de gobierno la elaboración de un plan transnacional de persecución de personas de izquierda, y entonces ahí Fran conversamos y estaba muy escandalizada con que todavía se pudieran plantear estas cosas sin la envergadura, sin apreciar la envergadura de las consecuencias de estos delitos. Entonces ahí surgió en cierta forma también esta idea de generar una plataforma que reflejara esto. Pero lo dejo con Fran para que... Bueno, no quiero hablar mucho más, pero quisiera solamente mostrarle algunos adelantos porque tenemos a nuestros compañeros que siguen ampliando la información que subimos a esta página. Pero este es un proyecto, como decía Karina, con Londres 38, con Sitios de Memoria Uruguay, el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay y también la Universidad de Oxford. Y nuestro objetivo es centralizar información sobre Plan Cóndor, que existe, pero en muchos casos se encuentra muy dispersa en diferentes lugares. Entonces queremos que este sitio pueda ser una herramienta donde periodistas, activistas de derechos humanos, abogados, hasta jueces y fiscales, integrantes de instituciones del Estado, puedan encontrar recursos útiles y, ¿cómo es la palabra? Confiables respecto a este tema. Entonces, lo que estuvimos subiendo a esta página web son diferentes recursos. Por un lado tenemos un mapa donde están registrados varios casos que hemos podido rastrear de la coordinación represiva. Y, a ver, no sé usar muy bien el mouse aquí, pero pueden ver, por ejemplo, aquí algunos casos de víctimas que hemos rastreado y todos estos lugares han sido georreferenciados con los centros clandestinos donde estuvieron detenidas las víctimas. Y hay fichas de cada una de las víctimas con su información personal, información sobre los operativos represivos, y también empezamos por escribir también una breve narrativa de 20 casos emblemáticos, y justo me aparece el caso de María Macarena Hellman que mencioné en la presentación.
que está aquí, donde está la información personal y también esta narrativa con un relato de los hechos sobre su caso personal. También otro de los recursos que hemos subido son estos 20 casos de víctimas emblemáticas. Obviamente sabemos que hay muchos más, pero había que empezar por algún lado, entonces empezamos a seleccionar 20 casos de víctimas y tenemos también casos de víctimas chilenas, Jorge Fuentes Alarcón, Alexei Yacar, Frida Lachan y más abajo en orden alfabético tenemos a Manuel Tamayo también. También lo que estamos subiendo son algunos recursos como libros que son de acceso libre, solamente ven 4, tenemos más de 30 más para ir subiendo, y también algunos documentos de archivo que algunas ONGs muy amablemente nos han compartido, porque uno de los problemas con los archivos es la dificultad de tener acceso. Entonces hemos empezado a digitalizar algunos documentos de organizaciones sociales que estaban muy activas en la denuncia, en la solidaridad internacional, y también algunos documentos de archivos estatales que nos brindó la ONG Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre en Brasil, en particular algunos cables que se refieren con el monitoreo de los exiliados brasileños que vivían en la región, y todos estos documentos están disponibles por primera vez. Y todavía en camino, pero van a ver 3 audiovisuales que el artista uruguayo Sebastián Santana, junto con la producción de Pozo de Agua, está finalizando, porque vamos a lanzar la web el 28 de septiembre, y estos audiovisuales van a contar la historia del juicio Cóndor de Argentina y la historia de 5 víctimas uruguayas y argentinas que fueron desaparecidas en Asunción, en Paraguay. Así que eso es un poquito el adelanto, pero aprovecho para agradecer a Londres 38 por participar en este proyecto, por sus aportes y para que sigamos pudiendo ampliar más, porque sabemos que esto es solamente un punto de partida de esta colaboración, y muchas gracias. Con este superproyecto entonces terminamos nuestra actividad. ¿Se puede? Sí. Es como una rebelión de la mesa, porque yo soy la moderadora. Ya, entonces, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que está Fran, sobre todo, o alguna de las panelistas, pues, pero le paso el micrófono. Sí, o yo no. Entre la mascarilla y Ah, ya, es que está. Es que me preocupa por ¿cómo se llama? Para que se escuche bien para la Gracias a Londres 38 por la organización de este evento y a Francesca por su trabajo ya de una década. Francesca, siguiendo lo que planteó Fabián Savioli, relator de la justicia nacional, que se dispone sobre que los procesos de justicia nacional tengan una perspectiva de género. En tu libro, una pequeña perspectiva de género también, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, la perspectiva de género está incluida en el libro, en particular porque yo diría que la mayoría o un número muy importante de las personas buscadoras de justicia son mujeres. Entonces, en el libro relatado sus esfuerzos, en primer lugar, para averiguar lo que había sucedido con sus familiares, y posteriormente también el liderazgo que han tenido en la denuncia de estos crímenes. 2 ejemplos emblemáticos: el juicio Cóndor de Italia y el juicio Cóndor de Argentina. En ambas oportunidades son todas mujeres que fueron las primeras denunciantes y querellantes de esos juicios. Obviamente hay muchos más que ellas, pero para señalarte como el tema de género ha sido uno de los ejes fundamentales del libro.
¿Alguna otra pregunta? comentario. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias a Fran y que tengan un buen fin de semana. Frío.